entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de qué es la ciencia. Pues todo mundo estamos trabajando en ciencias, muchos de aquí son científicos, pero realmente en la escuela nunca nos platican, nunca nos dicen en realidad qué es, cómo funciona, cuáles son sus fines. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de esto. Primero vamos a cambiar un poquito los estereotipos que conocemos de los científicos, ¿no? O sea, de hecho, las apariencias engañan. La ciencia no es aburrida, la hacemos aburrida. Ese es el problema. Los científicos no son enajenados. La gente piensa que pues nomás andamos por ahí y nos ven viendo hasta el infinito. En realidad pensamos todo el tiempo. Las matemáticas, lo que todo el mundo le teme, en realidad no son otra cosa más que un lenguaje. Y una cosa muy importante, lo que vemos no necesariamente es lo que es, sino puede ser lo que nosotros queremos ver. Y lo más fundamental en la ciencia, si no es contrastable, o sea, si no podemos no podemos criticarlo, no podemos corroborarlo, entonces no se trata de ciencia. Y si no se puede repetir la experiencia, simplemente podría solo ser una coincidencia. Bueno, y aquí hay una serie de frases célebres que a mí me gustan mucho, que definen realmente qué es la ciencia y cómo trabaja la ciencia. Decía Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento. Podemos saber muchas cosas, pero si no tenemos imaginación, no sabemos qué hacer con ese conocimiento, a dónde aplicar o cómo aplicar ese conocimiento. Y por otro lado, pues él también decía, bueno, si supiéramos lo que estamos haciendo, pues ¿para qué investigar, no? O sea, ya lo sabemos, entonces ¿para qué seguir buscando respuestas a las preguntas que ya tenemos respuestas? ¿Eso qué quiere decir? Pues descubrir siempre lo que no es obvio, o sea, seguir siempre tratando de encontrar cosas nuevas. Y otro gran pensador decía, pues yo solo sé que no sé nada. Muy sencillo, pero es extremadamente profundo. Eso quiere decir que en la ciencia debemos de perseguir siempre la superación constante. Lo que sabemos hoy, pues mañana puede ser totalmente obsoleto o puede ser simplemente una parte de lo que en realidad queremos saber. Y otro gran científico dijo, pues bueno, y sin embargo se mueve, a pesar de que todo el mundo decía lo contrario. No, pues sí se mueve, yo sé que se mueve, yo le estoy demostrando que se mueve. Y entonces, ¿eso qué significa? Que la ciencia también debe ser perseverancia. No importa cuánta gente esté en nuestra contra, pues debemos de seguir trabajando. Bueno, entonces, en realidad, ¿qué es la ciencia? O sea, es un acercamiento por aproximaciones sucesivas. Esto es lo más importante. ¿Y a qué? Al entendimiento de cómo funciona lo que se encuentra en nuestro universo. Y esto va desde lo más pequeño, desde los átomos, o lo que está dentro de los átomos, hasta lo más grande que conocemos en el universo, que son los grandes cúmulos de galaxias. Ahora, ¿qué persigue la ciencia? Bueno, a la ciencia le interesa entender cómo funcionan las cosas y cuáles son los fenómenos que provocan los hechos que nosotros observamos. Por ejemplo, pues bueno, nos interesa saber qué sucede dentro de las estrellas para que puedan producir luz, calor y puedan funcionar. Una cosa extremadamente importante es que tenemos que tomar en cuenta que la ciencia debe ser amoral. O sea, la ciencia debe ser mantenida fuera de la moral. ¿Por qué? Porque de esta manera evitamos ideas generadas a priori, evitamos prejuicios, y estas cosas pueden contaminar los datos, los procedimientos o los resultados. Y entonces, la moral, ¿a cargo de quién está? Pues precisamente de las personas que utilizan el conocimiento generado por la ciencia
ellos sí son los que deben tener moral. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a ocupar los conocimientos, ya sea para bien o para mal. Entonces, por ejemplo, un científico puede decir cómo se puede fabricar un cuchillo de la mejor manera, que tenga el mejor filo, que pueda cortar perfectamente bien, pero hasta ahí es el trabajo del científico. Ahora, quien lo utiliza, pues ya tendrá que decidir qué va a hacer con ese cuchillo. Si utilizarlo para el bien o utilizarlo para el mal. Entonces, ¿cuáles son las características de la ciencia? La ciencia debe ser consistente. Esto quiere decir que no debe generar contradicciones obvias. ¿A qué? Pues al conocimiento que ya tenemos. La ciencia debe ser parsimoniosa, o sea, utilizar muy pocas entidades hipotéticas, o sea, quedarse con lo que se tiene y presuponer muy pocas cosas, porque mientras más cosas estamos suponiendo, pues más variables estamos metiendo al asunto y se va a hacer más complicado. La ciencia es pertinente, quiere decir que describe o trata de explicar los fenómenos observados y, como decía hace un ratito, debe ser contrastable, o sea, debe prestarse a revisiones y correcciones constantes. En ciencia no podemos decir que algo es así. ¿Por qué? Porque mañana podemos encontrar una mejor manera de entender ese fenómeno. Y debe ser reproducible. Esto quiere decir que las teorías o las hipótesis que estamos generando deben poder prever el comportamiento de las variables y debemos de poder reproducir un experimento o reproducir algo para el cual estamos tratando de generar una teoría. Y además la ciencia debe ser integradora, o sea, permitir que el conocimiento previo, lo que ya sabemos, debe ser considerado única y exclusivamente como algo que es la base a partir de la cual vamos a poder generar nuevo conocimiento. Y además es dinámica. Esto quiere decir que se está actualizando constantemente. Eso va ligado con lo anterior, porque actualmente pues tenemos un conocimiento, este conocimiento lo vamos integrando con otros y así se va creando el nuevo conocimiento. Pero también es tentativa. Esto quiere decir que puede haber mejoras. Normalmente nunca decimos tenemos una teoría completa de algo, porque esa teoría completa es a lo que sabemos en este momento, con los instrumentos que tenemos actualmente. Si tenemos en un futuro un instrumento mejor, vamos a tener mejores datos y vamos a poder perfeccionar lo que nosotros conocemos. Otra cosa importante, con todas estas características, pues debemos de trabajar de una manera ordenada. En la escuela simplemente nos dicen, pues bueno, existe un método científico, pero ¿qué es? Nos dicen que tenemos que hacer una observación y luego sacar una hipótesis, pero nos dan una receta de cocina y eso pues realmente no es ciencia. De hecho, estrictamente hablando, eso iría en contra de la ciencia, porque estamos haciendo algo definido por alguien sin que podamos ni siquiera decir por qué. Entonces, en realidad el método científico no es más que una secuencia lógica de pasos que nos obliga a trabajar de una manera ordenada, permitiendo la revisión constante de lo que hemos logrado y de todo lo que no hemos logrado, o sea, de lo bueno que hemos sacado y de lo malo que hemos sacado. Entonces, cuando hablamos de ciencia, estamos en realidad haciendo una comparación entre conocimiento e ignorancia, o sea, lo que sabemos y lo que no sabemos. Esto quiere decir que mientras más se incrementa el conocimiento, menos aumenta la ignorancia, o al revés. Y esto es algo muy importante. Podemos ser totalmente ignorantes acerca de un fenómeno, pero nunca
seremos totalmente sabios acerca de él. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar una mejor manera de explicar ese fenómeno. Ahora, ¿qué es lo que hace la ignorancia? La ignorancia fomenta la creación de mitos, supersticiones. Todo eso hace que disminuya la autoestima de los seres humanos. En cambio, el conocimiento, cuando ya sabemos qué es lo que sucede, cómo sucede, produce tranquilidad. Ya no tenemos que temerle a nada. Y sobre todo, cuando ya tenemos un conocimiento, tenemos el deseo de tener más conocimientos o mejorar ese conocimiento. Vamos a suponer, observamos un rayo que destruye un árbol. Pero nosotros no podemos crear una chispa que haga exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos ponemos a pensar? Híjole, pues es que algo o alguien es mucho más poderoso que yo y entonces pues es capaz de hacerlo. Pero si hay algo así, entonces si puede generar un rayo, yo pienso que es superior a mí. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo hacer. Entonces, pues lo tengo que respetar, lo debo de temer o rezarle pues para mantenerlo tranquilo, ¿no? No vaya a enojarse y después me avienta un rayo a mí, ¿no? Y entonces necesito evitar que se enoje conmigo. Pero ¿qué sucede? Pues me pongo a rezarle todos los días y me pongo a hacer sacrificios y le llevo frutas y pues todo lo que quiera y pues los rayos siguen ahí y cada vez que hay una tormenta eléctrica hay rayos. Y entonces, ¿qué me pongo a pensar? Híjole, no tengo muchos méritos, no puedo estar tranquilo. Soy débil, merezco más castigos porque no puedo. Y en cualquier cosa que yo haga, que haga enojar al ente que está generando los rayos, pues me va a ir mal. Pero ¿qué sucede cuando descubrimos que ese rayo? Pues descubrimos que el rayo no es otra cosa más que el choque de unas corrientes de aire, produce una descarga eléctrica casi instantánea. Pero si yo ya sé esto, entonces ya puedo predecir cuándo, dónde, cómo, e inclusive pues puedo evitar ser dañado, no simplemente me pongo en una cueva o me quedo en mi casa, pues si el rayo ya no me hace nada, ya no tengo la necesidad de estarle rezando. Y también puede ser que encuentre la manera de utilizarlo a mi favor. Ahora, otra cosa que la gente comúnmente dice, pues es que la ciencia dice pues, cosas verdaderas, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre lo verdadero y lo falso? La ciencia, en primer lugar, no afirma nunca que algo es verdadero. No podemos tener la certeza. La verdad implica certeza. Si es cierto eso, pero si eso es la verdad absoluta, quiere decir que no puede ser mejorada. Y la ciencia, por definición, es algo que siempre está en camino a ser mejorado. Pero ¿qué sí puede hacer la ciencia? Puede afirmar que algo podría ser falso si no coincide con las evidencias, no coincide con las teorías, no lo podemos predecir o no podemos reproducirlo. Pero está esta palabrita muy importante. La ciencia nunca puede decir es falso, podría. ¿Por qué? Porque es una aproximación a todo el conocimiento, es una aproximación sucesiva. Entonces, si no podemos afirmar que algo sea verdadero, quiere decir que solo podemos detectar los errores, porque eliminar un error es imposible. ¿Y por qué es imposible eliminar un error? Porque eliminar un error implicaría, por ejemplo, tener instrumentos perfectos. Pero si podemos tener instrumentos perfectos, eso lo sabemos si tenemos equipos que son todavía más perfectos que esos para poderlos calibrar. Entonces, eso es algo absolutamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente tratamos de explicar un fenómeno con la mayor precisión posible. Nunca decimos
eso es exactamente lo que sucede. Estamos conscientes de que siempre existe un error o una incertidumbre, entonces si existe ese error, no podemos afirmar realmente que algo sea absolutamente verdadero o absolutamente falso. Entonces, como la verdad debe ser absoluta e irrefutable, no hay posibilidad de mejorarla. Y entonces, si no hay posibilidad de mejorar, estamos completamente fuera del ámbito científico. Y por otro lado, la ciencia tampoco es un acto de fe. O sea, normalmente decimos creemos que, pero en realidad no podemos creer. Simplemente tenemos que tener evidencias y en base a esas evidencias entonces encontraremos la manera de explicar el fenómeno. ¿Qué hace la ciencia? Por la misma manera en cómo está definida, la ciencia se supera a sí misma constantemente. Entonces eso significa que la ciencia no progresa por acumulación o adición de conocimientos, sino más bien rechazando todos los conocimientos que no equivalen a lo que conocemos, lo que ya hemos podido decidir o descubrir que no es, y entonces por complemento estamos acumulando nuevos conocimientos. La crítica es la base del progreso científico, pero obviamente estamos hablando de crítica constructiva, no nada más de criticar por criticar. Y dicen los filósofos de la ciencia que si tenemos una hipótesis y luego queremos formular una nueva hipótesis, lo podemos hacer siempre y cuando la nueva puede explicar todo lo que explicaba exitosamente la anterior. Reducir o limitar algunos de los errores anteriores, obviamente, y explicar cosas nuevas, explicar cosas que la anterior no lo podía hacer. Sin embargo, esta nueva hipótesis no es otra cosa más que una hipótesis provisional, igual que lo fue la anterior. Y entonces, ¿cómo hacemos una investigación? Una investigación es simplemente un proceso que nos tiene que llevar a entender algún fenómeno que ocurre en el universo. ¿A partir de qué? Pues puede ser de una pregunta. O sea, tenemos la necesidad o tenemos la curiosidad de saber por qué sucede algo. Por la curiosidad, precisamente. Por la necesidad de solucionar un problema. O sea, quiero ir a Monterrey, pero me da flojera ir caminando, entonces, bueno, tengo que inventar algo para que me ayude a ir a Monterrey más cómodamente. Y también por la simple necesidad de satisfacer la curiosidad. Y entonces, este ciclo puede iniciar de dos maneras distintas. Y la diferencia está en los pasos intermedios, o sea, en qué hacemos entre que tenemos la pregunta y encontramos la respuesta. Entonces iniciamos nuestra investigación a partir de la observación de un fenómeno. Por ejemplo, pues vemos una manzana que cae, pues bueno, queremos saber por qué cae la manzana. Y luego que ya sabemos cómo cayó la manzana, pues bueno, ¿por qué cayó con esa velocidad? ¿Por qué la manzana se desbarató cuando llegó al suelo? Etcétera, etcétera. Entonces, hacemos toda una serie de observaciones, de preguntas, hasta encontrar las leyes que obedece la manzana. Y por otro lado, lo podemos hacer al revés. Empezamos con un modelo teórico, mucha gente no le gusta hacer experimentos, pero son muy buenos teóricamente, entonces dicen, pues la manzana tiene que caer con esta velocidad y se va a desbaratar. Pues ahora le toca a los que les gustan las observaciones, pues aventar una manzana y ver si es cierto que cae a esa velocidad y se desbarata. Pero hay un problema, que la observación debe ser absolutamente objetiva y rigurosa. Pero cuando nosotros utilizamos nuestro cerebro, esas dos cosas se vuelven muy, muy difíciles. ¿Por qué?
Porque nuestro cerebro trabaja a base de comparaciones. Simplemente lo que hace es, de lo que no conocemos, trata de encontrar en la base de datos algo que más o menos se parezca y entonces le asigna a esa cosa que más o menos se parezca un significado. Por ejemplo, pues bueno, vemos estos tres símbolos, pues este es una A, este es una A y este es una A. ¿Por qué sabemos que es una A? Ah, pues porque el cerebro analiza más o menos la forma y dice, bueno, se parece mucho y entonces decido que es una A. Sin embargo, no necesariamente puede ser una A. Y hay otra cuestión importante que, como decía, no tenemos instrumentos perfectos. Entonces, si tenemos instrumentos que no son perfectos, van a meter errores. Esos errores van a evitar que nosotros podamos observar el fenómeno con toda la precisión que nos interesa. Pero aparte de los errores, tenemos muchísimas perturbaciones externas. Por ejemplo, pues bueno, alguien que nos está interrumpiendo, la novia que nos habla por teléfono cuando estamos a la mitad de un experimento y cosas así, cosas que muchas veces no podemos controlar y entonces lo que observamos al final no es en realidad lo que está sucediendo, sino algo bastante aproximado. Un ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos aquí una imagen. Esta imagen es tomada a través de un telescopio y las perturbaciones de la atmósfera nos permiten ver pues una mancha. ¿Pero qué es esta mancha? Pues pueden ser muchísimas cosas. Debido a todas las perturbaciones, debido a la baja resolución, pues no encontramos nada, ¿no? Simplemente se ve bonito como para poner ahí como fondo de pantalla. En realidad, cuando aumentamos la resolución, cuando reducimos el problema de las perturbaciones, nos damos cuenta de que esta misma mancha se convierte en estos dos puntitos. O sea, en realidad, aquí atrás, escondidas, están estas dos estrellas. Ahora viene un problema. Pues tenemos ciencia y tenemos pseudociencia. Tenemos ciencia y tenemos magia. ¿Cómo le hacemos para separar una cosa de la otra? ¿Cómo le hacemos para distinguir cuando algo es científico y cuando algo se sale del contexto científico? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos la Vía Láctea, tenemos la constelación del Escorpión, tenemos a Saturno. Saturno se encuentra aquí cerca de esta estrella roja. Y entonces, ¿qué nos diría la pseudociencia? Por ejemplo, ¿qué nos diría un astrólogo? Pues nos diría, pues bueno, la conjunción eclíptica de Saturno con Antares es favorable para los que nacieron en el signo de Escorpio. Qué bonito. Hoy es un día importante. Si leen los horóscopos, más o menos todos dicen lo mismo, ¿no? Pues bueno, un día importante, somos 7,000 millones de personas, pues para alguien será un día importante, ¿no? Una persona querida te hablará, pues bueno, tengo muchos amigos, entonces alguien me va a hablar. Si te sientes afligido, sal a caminar, pues qué bonito, ¿no? O sea, no necesito que alguien me lo diga, pues simplemente voy y lo hago. Entonces, ¿qué es lo que hace la pseudociencia? Ofrece explicaciones complicadas, subjetivas, rebuscadas. Utiliza el lenguaje científico sin tener la menor idea de lo que está hablando. Entonces, cuando ustedes van a una conferencia de gente de esta clase, pues oyen muchos términos que los pueden ver en los libros de ciencia. Sin embargo, los utilizan de una manera completamente aleatoria, porque para empezar ni siquiera saben de lo que están hablando. Y entonces, otra cosa importante, ni siquiera ofrecen ninguna evidencia, ninguna prueba, algo que podamos contrastar, algo que podamos criticar, y mucho menos todo lo que dicen está sustentado en leyes físicas. Y al contrario, que es
lo que hace la ciencia? Pues la ciencia nos hablaría de que las coordenadas de Saturno son semejantes a las coordenadas de Antares, por eso están ahí cerquita, y esta cosa la llamamos conjunción cuando los dos objetos se encuentran cerca, y que Antares es la estrella más brillante de la constelación del Escorpión. O sea, una explicación, pues bueno, muchísimo más clara. Y sobre todo, podemos utilizar fórmulas matemáticas, podemos utilizar leyes físicas para demostrar que realmente Antares en este día debe de estar ahí. Y entonces, para seguir con esta pequeña explicación, podemos decir, bueno, debido a que se encuentra opuesto al Sol, oposición, con respecto a la posición que tiene nuestro planeta, pues las condiciones para su observación son favorables. O sea, una explicación muchísimo más inteligente. Entonces, la ciencia nos da explicaciones claras, sencillas, objetivas, razonadas, basadas en evidencias y sustentadas por leyes físicas. Y si hace todo esto, entonces nos permite predecir o reproducir el fenómeno observado por experiencias de laboratorio o una formulación matemática. Entonces, eso es la gran diferencia. Si nosotros podemos encontrar esas dos diferencias, ya sabemos qué es ciencia y qué no lo es. Y aquí hay una cosa muy importante. La ciencia es la clave para erradicar las pseudociencias y es la clave para erradicar la ignorancia. Mientras más cosas sabemos bien sabidas, pues muchas menos cosas vamos a imaginarnos o a suponer. Y aquí pues les pongo una muy bonita definición. Yo estoy enamorado de esta definición que dio el astrónomo matemático Sylvain Bailly en el siglo XVIII, que dice que la astrología es la más larga enfermedad que haya afligido a la razón humana. Y voy a parafrasear un pensamiento muy bonito de otro gran matemático y astrónomo también del siglo XVIII, que es Laplace, que dice: la ciencia, por la dignidad de sus objetivos y por la perfección de sus teorías, es el más bello monumento del espíritu humano, el título más noble de su inteligencia. Entonces, muchas personas han tratado durante la historia, las personas que llamamos filósofos de la ciencia, o sea, las personas que tratan de encontrar una manera para decirle a la gente, pues esto es algo que pertenece a la ciencia, esto es algo que pertenece a la magia, y entonces vamos a platicar un poquito de ellos, cómo podemos reconocer una cosa de la otra. Uno de los principales fue, fíjense en qué fecha, estamos hablando de hace 800 años, el fraile William de Ockham, filósofo, teólogo. Él formuló una regla muy sencilla y ha sido básica y la seguimos utilizando hoy en día. Y si no la utilizamos nos metemos en muchos problemas. ¿Por qué hizo eso? Porque él quería separar el pensamiento lógico de lo que era el pensamiento mágico. Y entonces esta simple regla es lo que hoy conocemos como la navaja de Ockham. ¿Qué es lo que nos dice? Pues en igualdad de condiciones, la solución más sencilla es probablemente la correcta. No está afirmando que es la correcta, sino probablemente. ¿Esto qué quiere decir? Pues es que si tenemos muchas explicaciones, posibles explicaciones al mismo fenómeno, pues debemos de andar buscando la explicación menos complicada, la que tenga menos variables. ¿Por qué? Porque obviamente es más sencillo. Entonces él también dice, no ha de presumirse la existencia de más cosas que las absolutamente necesarias. No le vayamos a meter más variables, no le metamos más crema a los tacos de la que es necesaria, en pocas palabras.
Vamos a hacer un ejemplo. Encontramos una manzana, otra vez con las manzanas, me gustan las manzanas. Soy admirador de Newton. Encontramos la manzana madura en el suelo, cerca del tronco del manzano. Entonces podemos encontrar muchísimas explicaciones posibles, ¿no? Una, pues bueno, tenemos unos duendes traviesos, invisibles, han cortado la manzana, la colocaron aquí, bueno, bajaron, la pusieron en el sombrero, bajaron, no la querían para comer, querían que el dueño se enojara, despidiera a los trabajadores. Pues es una explicación, ¿no? Cualquiera puede inventar la que sea. Otra, pues un poquito menos rebuscada, pues una tormenta sacudió al árbol, tiró la manzana. Pero pues el cielo estaba perfectamente azul, entonces, pues es posible, pero bueno. Tenemos una tercera, pues simplemente el peso de la manzana madura, pues hizo que se rompiera el rabito, la manzana cayó y se quedó ahí en el suelo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a aplicar la navaja de Occam. ¿Cuál es la posible causa más sencilla, que tenga menos variables involucradas? Pues la número 3, ¿no? El peso de la manzana madura hizo que se cayera al suelo. En eso consiste aplicar la navaja de Occam. O sea, de todas las n explicaciones que podemos tener, pues vamos a buscar la más sencilla, que probablemente es la más correcta. No necesariamente lo es. Otro gran pensador, filósofo de la ciencia fue Karl Popper. Él era austríaco, ya estamos hablando de hace poquito tiempo, estamos hablando del siglo pasado. Él trató de separar una teoría científica de algo que no fuera científico. Entonces él crea una corriente filosófica que se llama falsacionismo. ¿Qué es lo que dice? La ciencia avanza no por el hecho de confirmar una teoría, sino por el hecho de que se descartan todas aquellas que contradicen la experiencia o las observaciones. Entonces, como decía al principio, no añadimos conocimiento, sino eliminamos conocimiento que no sirve ya. Otro filósofo de la ciencia, en este caso fue un húngaro, él murió hace muy poquito tiempo, Imre Lakatos, también seguidor del falsacionismo, nada más que él hizo una pequeña modificación. Él dice que una investigación es progresiva, o sea, mejora teóricamente si puede predecir hechos nuevos o hechos inesperados. Y es progresiva empíricamente, o sea, experimentalmente, si además algunos de estos hechos nuevos los podemos ahora corroborar. O sea, tenemos la posibilidad de mejorar nuestros experimentos, mejorar nuestros datos, y entonces a partir de aquí podemos crear una nueva hipótesis. Y si nos vamos ya a nuestros días, tenemos a otro supercerebro, Stephen Hawking. Entonces él le añade muchas cosas a esas dos filosofías. Él dice, bueno, tenemos una teoría, pero ¿cómo sabemos si esa teoría es buena o no es buena? Es buena siempre y cuando pueda describir con mayor precisión una extensa clase de observaciones sobre la base de un modelo que contenga solo muy pocos elementos arbitrarios. O sea, otra vez, no le vamos a meter demasiada crema a los tacos. De hecho, la gran mayoría de los descubrimientos se dan, estás buscando algo y encuentras otra cosa y nunca encuentras lo que estás buscando. Y entonces, la curiosidad que siempre hemos
tenido nos ha llevado poco a poco a crear la ciencia. Yo creo que desde, bueno, inclusive los animales, pero desde el hombre prehistórico, veían un fenómeno y se preguntaban, bueno, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Cómo es que eso está sucediendo? Y luego empezaban a tratar de reproducir y pues no encontraban la manera. Ahí fue donde empezaron los mitos, donde empezaron todas las supersticiones, y eso ha seguido hasta prácticamente pues, la Edad Media. De hecho, el que puso un hasta aquí entre lo que es la ciencia y la superstición fue Kepler. Kepler, de hecho, era astrólogo. Él estaba aferrado en que las cosas tenían que ser como él decía, hasta que después de 20 años se dio cuenta de que a lo mejor la regué. Y eso es lo más importante, el reconocer que estamos en un error o estamos trabajando en algo que no nos va a llevar a ninguna parte, y entonces borrón y cuenta nueva y empezar una nueva historia. Entonces, a lo largo de los siglos, la gran mayoría de la ciencia ha incrementado sus conocimientos en base a querer contestar preguntas. Y querer contestar esas preguntas siempre te lleva, bueno, lo vemos también ahí, ¿no? Con lo que nosotros hacemos, que pues hacemos un experimento y salen 50 cosas diferentes que ni siquiera nos imaginábamos, y eso a su vez te lleva a hacer otros 50 experimentos, los cuales te van a demostrar cosas que tampoco esperabas, y se vuelve una cadenita y un crecimiento exponencial. Entonces, mientras más curiosidad tenemos, mientras más ganas tenemos de contestar, mientras más ganamos nuevo conocimiento o rechazamos conocimiento que no sirve, se incrementa la cantidad de cosas que sabemos, y si utilizamos esas cosas que sabemos como base para las cosas que no sabemos, entonces vamos mejorando cada vez más. Tú puedes tener enfrente, digamos, la neta de la vida y tú no te das cuenta. Aquí el conocimiento es fundamental, pero precisamente por esas cosas decía Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento. Tú sabes y buscas, bueno, por ejemplo en astrofísica eso es muy común, ¿no? Tomas una fotografía de una parte del cielo buscando una galaxia de cierto tipo, y de repente en esa imagen aparecen 4 o 5 cosas que ni las buscamos, ni te importaba, ni sabía que existían. Pero ahí ahora interviene el conocimiento, ¿no? Porque entonces puedes discernir entre las cosas que realmente ya conoces, ya sabes, ya estabas buscando, ya están ahí, las ves, era lo que querías, pero ahora tienes que utilizar la imaginación. ¿Y esto qué será? ¿Y esto por qué es así? Entonces las dos cosas tienen que ir de la mano. Obviamente, si no tienes idea de lo que estás haciendo, no tienes imaginación, pues puedes tener lo más importante frente a tus ojos y no te vas a dar cuenta de que ahí está. Es como aventar una moneda al suelo, pero si voy caminando con la cabeza para arriba, nunca la voy a encontrar. ¿Cuál sería la diferencia de la imaginación en el pensamiento mágico y en la ciencia? Es una cuestión difícil. La imaginación en el pensamiento mágico se refiere a que yo me imagino cosas que supongo, que creo que podrían llegar a suceder sin tener la más mínima idea de cómo podrían suceder. Y la imaginación en la ciencia es tratar de encontrar una forma en que esas cosas puedan suceder, pero al mismo tiempo tengo la idea de cómo pueden llegar a suceder. Tengo una base sobre la cual partir.
No sé si contesté la pregunta. El conocimiento mágico y el conocimiento, bueno, la imaginación, la magia. ¿Qué tal si nos encontramos con algo completamente desconocido, contra lo que no tenemos contra qué comparar o contra qué pensar que es parecido a lo que ya conocemos? Entonces ahí tendrá que intervenir completamente la imaginación pues creativa, la parte mágica para poder inventar una nueva explicación. Entonces ahí... Sí, aquí la cuestión es, si tú lo acabas de decir, no necesitamos utilizar una imaginación creativa. Vemos algo que no tenemos la más mínima idea de lo que sea o cómo podría estar funcionando, pero tenemos un conocimiento previo. No, en este momento creo que es casi imposible encontrar algo del cual tengamos la ignorancia total. Entonces, a partir de lo que sabemos, vamos a tratar de encontrarle la mejor explicación posible, acercándonos lo más que podemos a la explicación del fenómeno. Conforme nos acercamos, vamos a encontrar siempre una mejor manera de hacerlo, vamos a encontrar la forma tal vez de poderlo reproducir experimentalmente, o si no lo podemos hacer, tenemos una gran herramienta que son las matemáticas. Entonces las matemáticas nos van a decir si eso va a poder ser o no va a poder ser. Si matemáticamente encontramos la manera de poder justificar ese fenómeno, ese hecho o esa cosa, estamos en buen camino. Si matemáticamente no lo podemos hacer, entonces estamos casi estaríamos fuera del ámbito científico. ¿Alguien más? Bueno, con respecto a lo que usted hablaba, doctor, de los productos milagro y todo eso, ¿cómo se le podría hacer para que, por ejemplo, las personas, no sé, tal vez personas de la universidad que trabajan en la ciencia, tener tal vez una opinión ante el Congreso para que esto se legisle un poco mejor? Porque la verdad, creo que incluso hace poco en el Congreso estaban pensando aprobar que los homeópatas pudieran recetar medicamentos. Entonces, pues como que el pensamiento de las personas que están en el gobierno ahorita pues está muy alejado. A lo mejor todos nosotros venimos aquí y escuchamos a Victoria, entendemos y todo, es el más lógico del mundo, pero mucha gente allá afuera y mucha gente que está en el gobierno simplemente le falta mucho esta parte de entender cómo funciona de verdad la ciencia. Sí, es un asunto complicado, pero precisamente estas cuestiones de reflexionar acerca de cómo es la ciencia, qué es esa cosa llamada ciencia, como apelamos al título de ese libro, justo da esos elementos para que la gente común pueda apreciar qué información está estructurada en base a teorías comprobadas, etcétera, en base a los fundamentos que aquí Bartoli indicó, ¿no? Cuáles son las características que tiene más o menos la ciencia. Repito, no es un asunto sencillo, pero por otro lado, en el terreno de políticas públicas gubernamentales, pues hace 15 días al menos llegó un proyecto de ley al Congreso de la Unión, a los senadores, donde los procesos de divulgación científica, que son los que permiten precisamente poder aportar en esta dirección, van a adquirir el carácter de ley, digamos, donde las instituciones se obligan a informar adecuadamente, en fin, incorporar la divulgación del conocimiento científico dentro de las leyes mexicanas que pueden permitir la regulación de las informaciones públicas que se realizan a través de todos los medios. Y puede ser un avance importante, pero por otro lado la comunidad científica y la comunidad de divulgadores a su vez pues deben ser su chamba, ¿no? Me refiero a la obligación de tener que divulgar o platicar a la sociedad el conocimiento que se está generando y la estructura que tiene el propio conocimiento, no el dato en sí, ¿no? Y pues este es un proceso de educación
divulgación científica popular, ¿no? Y donde hace mucho, se requiere mucho esfuerzo, ¿no? Aparte de la educación formal, cómo poder incidir en una preparación de educación científica en el grueso de la población que les permita poder discernir qué es adecuado, ¿no? Y que tengan una decisión propia ante diversos tipos de productos, etc. Y estas cuestiones de imaginación son claves, como ya lo explicó Bartali, pues hay cosas en la propia ciencia que pueden sonar muy mágicas, pero lo que lo sustenta o la forma en que está estructurado es lo que puede ayudar ahí. No es un asunto sencillo. Las pseudociencias están presentes en todo el mundo, incluyendo las sociedades más desarrolladas, pero pues, en México sí hace falta legislar mucho ahí al respecto, y la comunidad de divulgadores profesionales en SOMEDICIT hay justo un grupo que se dedica a las cuestiones de pseudociencia. Se llama investigación escéptica. O sea, los propios científicos adquieren el carácter de escépticos ante este tipo de informaciones y entonces generan, está en pañales porque es poca gente, pero ellos están haciendo más o menos el esfuerzo de contribuir a cómo contrarrestar o atacar las pseudociencias, dando elementos a la sociedad para que pueda discernir, ¿no? Pero pues falta mucho ahí al respecto, no sé, Bartali. Sí, de hecho, mucha de la culpa de que proliferen las pseudociencias la tiene la gente que está haciendo ciencia, porque muchos de los científicos no son divulgadores. Entonces, a una persona de la calle que no sepa nada de matemáticas o de física, le tenemos que hablar de una manera extremadamente sencilla. Y eso no sucede por muchas razones. Primero, porque pues, el científico está muy ocupado tratando de ganarse la vida, porque no le permiten hacer divulgación, no le permiten tener tiempo. Por otro lado, falta una cantidad enorme de científicos para poder alivianar el trabajo de toda la gente. Y sobre todo, debería existir alguna ley que le diga a las universidades: ponte a analizar, hablando presente de lo que tú decías, ponte a analizar todos estos productos y dime si realmente son milagrosos o simplemente es una charlatanería, es una cosa comercial, ¿no? Eso es lo que hace falta, eso se llama vinculación. Pero hay otro gran problema detrás que se llama dinero. Entonces todas estas compañías que ganan muchísimo dinero engañando a la gente: pues cómprame este producto y en 3 días bajaste 5 kilos. Pues órale, pues lo compro. ¿Y qué sucede? Ni bajaron. ¿Por qué no bajaron? Volvemos a lo mismo. Híjole, es que a lo mejor no lo utilice como debería de ser. A lo mejor yo soy el que está mal. En ningún momento se preguntan si en realidad es el producto que está mal y no yo. Entonces, como decía hace un rato, el conocimiento produce tranquilidad, la ignorancia produce una baja de la autoestima. Entonces, el grave problema es ese: necesitamos de leyes que obliguen a las empresas a que alguien, por eso la ciencia es contrastable. Tú podrás tener una teoría, pero yo puedo decir, yo puedo meterme en tu trabajo y ver si realmente lo estás haciendo bien o estás haciendo un truquito barato por ahí. Entonces, ese es el gran problema. Oye, bueno, hubo una plática muy buena que también es sobre el tema. Está en el TV, en el canal de TV Universitaria, donde están las... Bueno. No, una en TV Universitaria que se están subiendo las pláticas de la ciencia en el bar, que dio Pedro Miramontes, muy interesante también sobre pseudociencias, si quieren ahondar. Y yo creo que